Bueno, hoy les quiero hablar sobre una combinación de cartas que muchas veces nos aparecen en lecturas vocacionales relacionadas con la profesión, con el oficio, con el desarrollo como personal, cuando estamos en búsqueda de nuestro lugar en el mundo, de nuestra sensación de realización, como de adultez. Suele aparecer muchísimo una combinación que incluye, saqué algunas cartas como que son las que más se repiten, el sol invertido, aparece el emperador invertido, muchas veces aparece el diablo, como las relaciones de poder, el sistema, el mago invertido, que ahí nos plantea directamente un conflicto con nuestra identidad, con nuestra legalidad frente al mundo. Encontramos muchas veces también el rey de bastos invertido, también como arquetipo paterno, o en el caso de los jefes, que hacemos como una transferencia respecto del rol, ¿cierto? Que es como que lo vemos también como un superior, como alguien que no nos valida, como alguien que está por encima de nosotros. Y una carta que separé especialmente es la de el caballero de espadas invertido, porque ahí el conflicto se da a nivel de pares. El caballero de espadas tiene que ver con las relaciones entre pares, por ejemplo, compañeros, colegas, cuando estamos estudiando, cuando tenemos, incluso los vecinos, de repente podemos sentir que desentonamos, que no tenemos las credenciales, que tengo conflictos, que vivimos como en tensión. Y eso es muy clásico también de cuando hay heridas respecto de cómo me paro frente al mundo y socializo y valido quizás mi punto de vista, puedo tener una discusión sin entrar en conflicto, ¿cierto? Puedo argumentar. Se parece mucho también a lo que sería, por ejemplo, el siete de espadas. El siete de espadas también tiene esa cosa de lo de socializar, de ser como diplomático, de estar dentro de un círculo donde yo soy reconocido al mismo nivel que los que están ahí y podemos conversar y no me siento ni más ni menos, yo tengo mis argumentos, tú tienes los tuyos, tenemos buenas credenciales, yo te puedo tirar mi título encima, tú me puedes tirar el título encima a mí, y eso hace que nos sintamos como pares. Pero cuando no tengo esa sensación, por diversas razones, hoy día vamos a hablar en qué casos podemos analizar esta situación. Claro, generalmente tiene que ver con la energía masculina, ¿ya? Y con energía masculina no nos vamos a referir solo al papá, nos vamos a referir a todo el linaje masculino y nos vamos a referir también a cómo las mujeres integramos el masculino. Y eso tiene mucho que ver con la mamá, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una mamá que desde siempre ha estado muy instalada en el mundo del trabajo, ha sido, qué sé yo, muy eficaz, muy autosuficiente, que quizás no se dedicó mucho a lo que tiene que ver con la crianza por las razones que sean, porque estaba sola, porque tenía una carrera que sacar adelante, porque no tenía apoyo, por las razones que sean, no importa. Puede que nuestra percepción de esa mamá eficiente, de esa mamá todopoderosa, nosotros nos sintamos un poquito como inferiores, como que yo no voy a poder con tanto. También pasa con los padres, pasa que tenemos papás que los vemos como muy instalados en el mundo, desde su profesión, desde quizás el reconocimiento social que tienen, el renombre, y otras veces ni siquiera es tanto que sean tan reconocidos, sino que nosotros en nuestro fuero interno les damos como ese lugar muy protagónico, muy principal, y los vemos mejor realmente de lo que son, porque no los vemos, lo que vemos es una imagen como amplificada. Entonces, en esos casos nos vamos a encontrar cartas como el sol. El sol es una carta preciosa cuando la encontramos en equilibrio, cuando la encontramos bien posicionada, ¿cierto? Es una carta que habla de un nivel de plenitud, de conciencia, de relaciones sociales donde estamos muy arriba, muy instalados, pero cuando está invertida es como tan lejano sentir que yo voy a poder formar parte de eso, que ese sol un día va a voltear a verme y me va a decir, tú eres bienvenida, eres parte de nosotros, eres mi hija predilecta, como que está esa herida con el padre, con el reconocimiento paterno, pero también está la herida con el linaje masculino, o sea, todos los hombres por lo general también tienen una herida, no es solo una herida con las mujeres, también puede que se sientan disminuidos frente a sus padres, que vean al padre como algo que nunca van a alcanzar, un padre frío, poco afectivo, no disponible emocionalmente, un padre que siempre quiere tener la razón, aunque quizás ni siquiera sepa tanto, aunque quizás ni siquiera sea una persona tan estudiada, ¿ya? Puede ser que nosotros lo veamos porque, claro, como que crecimos a esa sombra, crecimos a su sombra o crecimos imaginando un papá perfecto, imaginando un papá que está por encima de nosotros, imaginando un papá que nos ve
desde arriba y no nos abraza, no nos acoge. Eso pasa mucho también en los casos que tenemos padres ausentes, que la mente juega un poco, ¿cierto? Ese padre que se va no es todopoderoso, no es grande, no es fuerte, no es un emperador, no es un rey de bastos, no es un sol. Suele ser más parecido a esto. Al carro invertido, al mago invertido, que son personajes que son inmaduros, que no tienen bien integrado su identidad, su masculinidad, que están ahí como peleando contra el mundo, que no tienen la claridad para hacerse cargo de un rol como la paternidad. Entonces es un poco loco que los veamos tan grandes, porque claro, en nuestro corazón anhelamos un papá grande que nos vea, que nos reconozca, que nos valide, que nos enseñe, que nos abra las puertas del mundo. Recuerda que la figura paterna es la que nos da la legalidad. Entonces, cuando tú sales al mundo, tú dices, hola, sí, mira, yo soy Manuela Lagos, hija de Manuel Lagos, y si mi papá fuera un delincuente, yo me voy a sentir con la misma legalidad de ir a decir, hola, no, quizás voy a querer pasar completamente piola, que nadie me vea, que nadie sepa que tenemos una relación. Si mi papá es una persona que actuó mal, si es una persona poco ética, con valores distorsionados, que ha incurrido en alguna falta, si no es una persona valorable, quizás yo no me voy a sentir tan como segura y me voy a avergonzar de mi identidad. Si mi padre estuvo ausente, si mi padre me abandonó, si mi padre puede ser, por ejemplo, un muy buen padre y una muy mala persona. O sea, como que a veces se generan esas disociaciones donde uno dice, oye, mi papá fue un buen padre, por ejemplo, pero fue un mal marido. Fue un buen padre, estuvo presente, pero, no sé, pues cometió una falta en el trabajo, estafó a alguien. Entonces, ahí se nos genera una distorsión, porque recuerden que la figura del padre, en este caso el emperador, tiene mucho que ver con el sistema de valores. Entonces, nosotros necesitamos en nuestra mente sentir que el papá de una es una persona con valores claros, con valores que organizan la realidad. Recuerden que el emperador es el que estructura el mundo de acuerdo a sus creencias y a sus valores. Entonces, si el papá es una figura como ambigua, distorsionada, poco ética, poco clara, el mundo también se vuelve un lugar con estas mismas características, un lugar ambiguo, un lugar poco claro, un lugar donde el mundo es de los vivos, donde quizá siempre hay estas relaciones de poder, donde hay uno que está más encima, quizás yo no me siento con ese power, o muchas veces pasa algo muy puntual, y es que asociamos el masculino a algo negativo. Entonces, cuando necesito desarrollar mi masculino, digo no. Inconscientemente digo no, no voy a tomar esta energía porque mi papá era un estafador, porque mi papá era un mentiroso, porque mi abuelo era un ladrón, porque que también es un tema juzgar a nuestros ancestros ya, pero inherentemente lo vamos a hacer, es como un impulso hasta que empecemos a sanar. Y como yo asocio el masculino a una cosa, por ejemplo, violencia, control, poder, autoritarismo, yo digo, no, yo no quiero ser así y renuncio a mi masculino. En lugar de trabajarlo, de resignificarlo, de mirar un poco más allá, muchas veces nos transformamos en esta especie como de, ¿cómo decirlo? Nos transformamos en esta especie como de personas que no saben cómo tomar la fuerza de su linaje. Finalmente eso es, personas que no saben cómo tomar la fuerza de su linaje, que no saben cómo hacerse de este poder personal, de esta legalidad, de esta presencia en el mundo, propósito, voluntad, porque claro, tenemos un referente un poco distorsionado, pero no hay que ir al referente biográfico, no es mi papá persona con sus falencias y sus errores, es más bien el arquetipo. El arquetipo es lo que nos sirve trabajar. Entonces, si tomamos arquetipos como el sol, arquetipos como el emperador, arquetipos como el rey de bastos, en su versión luminosa, vamos a darnos cuenta que son personas cálidas, personas inteligentes, personas pragmáticas, personas con una experiencia de vida bien integrada, personas con una capacidad de hacerse responsable, de gestionar, de concretar. No son personas irresponsables. Entonces, en principio, una figura como esta no abandona. Una figura como esta no miente, una figura como esta no engaña. Cuando nos aparecen con este sello negativo, cuando están invertidas, es porque estamos fuera del ámbito de lo armónico. Estamos ya en el ámbito del abuso de poder, del autoritarismo, de la soberbia. Y la carta de la que creo que tengo que hablarles es esta, ¿ya? Porque el diablo tiene mucho que ver con esta sombra, con el renunciar a mi poder, con darle el poder a otro. O sea, no, es que mi jefe me dijo, no, es que mi papá no me dejó estudiar, no, es que mi pareja, como que descanso en esa autoridad del otro y yo me quedo en un lugar muy menor, muy pequeño,
muy perdido y puedo también como justificar mi falta de crecimiento en que este otro no me deja. Una pareja celosa, un papá autoritario, un jefe, qué sé yo, abusivo. Pero finalmente, ¿qué hay detrás de esto? Lo que hay es una renuncia a mi poder masculino. Lo que hay es una renuncia a mi propia capacidad de autodeterminar quién soy, qué es lo que quiero, a dónde voy, cuáles son mis capacidades, mis potenciales. Y como no tengo eso bien integrado, porque tengo un conflicto con la energía masculina, empiezo como a descansar en esta figura. Entonces ahí viene algo que es muy común y que lo vamos a encontrar como inseguridad, como miedo, como pánico escénico. Mucho esto del mago invertido es pánico escénico, ¿no? Porque cuando el mago está en su aspecto luminoso, se para frente al público, habla, se muestra, no necesitan máscaras que oculten su identidad, sino que más bien su máscara es una proyección de su identidad. Hay una diferencia sutil ahí, vamos a hablar en algún momento más a fondo del concepto de máscara. Pero claro, no es el mago charlatán, truán, mentiroso, que engaña, que falsea la situación, sino que es el mago que comunica, que es luminoso, que tiene carisma, que tiene presencia y no está enojado con el mundo. Esa es la palabra, no está enojado con el mundo, ni con el lugar donde me tocó nacer, ni con la pobreza, ni con la injusticia, ni con que yo no pude estudiar, es que para mí no hubo. Ese sentimiento de injusticia social está muy, muy, muy ligado a los condicionamientos heredados por el sistema familiar, a también un poco a la cultura patriarcal, a las relaciones de poder y también, claro, hay una sensación de que no hay un lugar para mí en el mundo. Y eso me lleva de repente a falsear mi identidad para que me acepten, me lleva a moverme por el mundo con rabia, un poco errático, es el caso del carro cuando está invertido, ¿cierto? Cuando el carro está invertido, vamos así como aquí vengo yo y les voy a probar a todos que soy el mejor, pero como que pierdo un poco de vista el propósito. Ya no sé quién soy, solo estoy enojado, quiero probar, quiero pelear, quiero que me acepten. Algo similar pasa con el 7 de bastos cuando está invertido, o sea, son cartas de autoafirmación, donde la persona, el sujeto, está buscando afirmar su identidad en el mundo, pero es distinto hacerlo desde la seguridad, desde la convicción, desde el propósito interno, hacerlo desde la rabia, desde la revancha personal, de que quiero que me reconozcan, porque estoy enojado finalmente con el mundo, con esta figura paterna, con el abandono, con la violencia, con lo que nos haya tocado vivir en nuestra... Yo creo que esto pesa mucho en la adolescencia, porque ahí es cuando salimos del ámbito de lo materno y entramos en el ámbito de lo social, las relaciones entre pares, vamos definiendo lo que vamos a estudiar, en qué nos proyectamos. Y claro, el tema de los pares, decíamos, caballero de espadas, 7 de espadas, ¿cierto? Aprender a relacionarnos, no desde la rabia, sino desde el saber, desde el argumento, no desde la violencia, sino desde el razonamiento lógico, la claridad, con argumentos, con una soltura para poder exponer lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que a mí me pasa, pero no en el cinismo, no en la hipocresía, porque también ahí nos vamos a la sombra de esas cartas y entramos en tensión, entramos en conflicto y sonreímos. Oye, mira, la vecina me cae, oye, el compañero de curso me cae pésimo, no, sí, no sé qué, pero a la cara no se los digo. Entonces, esa sensación de que tengo que estar pegando codazos, tengo que estar defendiendo mi territorio, eso también tiene que ver con la familia, y a veces tiene que ver incluso con los hermanos, tiene que ver con las relaciones, así como las relaciones horizontales en las familias están dadas por los hermanos y los primos, por ejemplo, que a veces hay mucho conflicto, mucha comparación, mucha competencia, como que los papás nos ponen a competir, entonces se generan heridas que después se van a reflejar en las relaciones con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los colegas. Es una situación que va a ser un espejo. Ahora, hablando un poquito más del diablo, ¿cierto? El diablo tiene que ver con el ordenamiento social y cómo nos ubicamos dentro de ese ordenamiento social y a qué le doy poder. Le doy poder al buen nombre, a la fama, al título. Estoy dispuesta a renunciar a mi verdadero ser, a mi esencia, a mi creatividad, con tal de ser famoso, con tal de tener estatus, con tal de tener un patrimonio, con tal de tener poder. Muchas veces renuncio a mi verdad. Entonces me pongo esta armadura de hombre todopoderoso y quizás en el fondo soy un niño inseguro, en el fondo soy una persona que perdió su rumbo, no lo sabemos. Pero si tú estás en alguno de estos puntos o te está saliendo recurrentemente un carro invertido, un mago invertido, un 7 de bastos invertido, claramente estamos hablando de un problema a nivel de identidad. ¿Quién soy?
a dónde voy, cómo quiero que me reconozcan los demás. Y cuando hablamos de la palabra reconocimiento, inevitablemente vamos a hablar de la figura paterna. Entonces hay que empezar a analizar un poco más a fondo. ¿Cuál es el lugar que le doy a mi padre? ¿Cómo lo percibo? ¿Lo veo como alguien cercano, cálido, que me guía, que me abre puertas, que me lleva hacia el mundo y me permite encontrar mi propio lugar? ¿O como una persona que me impone su voluntad, niega mi verdad, me da solo un sistema de valores quizás muy estrecho y que si yo me salgo de ahí me esperan todas las penas del infierno, ¿cierto? O quizás es una persona ausente. Quizás mi padre no es un rey, ni es un emperador, quizás mi padre es un adolescente. Podemos tener padres de 50, 60, 70 años que están por ahí seduciendo jovencitas en la crisis de los 40, quizás se quedaron pegados, tratando también de estafar al mundo, también buscando cómo proyectar una imagen más allá de su verdad, y es porque su propio desarrollo quedó truncado. Muy importante que entendamos que este reconocimiento es algo que nos corresponde. Ya no es algo que yo tengo que pelear. Este es mi papá. Pasa todo por la aceptación. Este es mi papá. Mi papá es así. Ni mejor ni peor. Es el resultado de su historia, de sus decisiones, de su herencia, de su linaje. Y yo lo veo y no lo juzgo. Yo digo, bueno, quizás mi papá se llenó de coraza, quizás se perdió en mitad, quizás no pudo ser lo que quería ser. Y yo me veo enfrentado a un momento en mi vida en que tengo la obligación de salir del lugar de la víctima y empezar a construir mi vida de manera activa y consciente. Y para eso yo lo que hago es decir, si yo tuviera que instalarme en el mundo, sin excusas, ya, porque las excusas están como más bien en el ego, ¿no? Como la mente que dice, no, es que si yo hubiera nacido en una familia con plata, no, es que si yo hubiera estudiado en otro lugar, no, es que si yo hubiera no sé qué, son ficciones. Uno tiene que crecer en base a lo que realmente somos, en base a lo que realmente tenemos, o si no, estamos todo el rato en una ficción, como perdiendo un poco el rumbo. Y la pregunta es, ¿de qué forma quiero salir al mundo? Y ahí vamos a entrar en el tema del propósito, de la vocación, de la misión, de la voluntad, de mis dones creativos, que es el terreno de los bastos. Ya siempre que estamos en el terreno de los bastos, estamos en el terreno de la autoafirmación del yo, pero no el yo desde el ego, que es más cercano a las espadas, sino la autoafirmación del yo desde lo esencial, desde el propósito, desde la voluntad espiritual, si lo quieren llamar así. Y entonces esa rabia que de repente, o por ejemplo, podemos encontrarnos con el 5 de bastos invertido, el 6 de bastos invertido, un 7 de bastos, el 8 de bastos invertido. Todas las cartas de bastos entre el 6 y el 9 más o menos, son cartas que claro, que parece que estoy alineado, pero me pierdo. Como que algo me llama, pero no sé. Es como que tengo que hacerme cargo, pero no puedo. Como que quiero, pero empiezo como a atornillar al lado contrario. Pasa que pierdo el tiempo, pierdo energía, me doy 1000 vueltas, no avanzo, pierdo el rumbo, quiero esto otro, no sé quién soy. Siempre, siempre, siempre que encontremos, creo que lo vamos a delimitar entre el 5 y el 9, ¿cierto? Que son cartas de búsqueda interior, de crecimiento, como de moverme en función de mi espíritu, de mi propósito, nos van a pasar estas cosas. Entonces, ahí vamos a tener que empezar a encontrar cuál es mi miedo, qué es lo que me paraliza, qué es lo que me impide hacerme cargo de mi potencial y de mi poder, qué es lo que me impide manifestar en el mundo mis potenciales creativos. No es que mi papá, no es que mi familia, no es que mi jefe, no es que mi marido, ahí empieza la excusa. ¿A quién le estoy dando el poder? ¿En quién estoy delegando mi poder? ¿Por qué no puedo socializar? ¿Por qué me acomplejo? ¿Por qué me siento más? ¿Por qué me siento menos? ¿Por qué vivo peleando? ¿Por qué necesito tener siempre la razón? Hay como heridas que en el fondo nuestra personalidad se ha ido construyendo así. Si tuvimos una educación muy opresiva, quizás estamos muy para adentro, o quizás somos muy reactivos, o quizás tenemos mucha rabia. Entonces, hay que revisar un poco cómo se construyó nuestra personalidad y darnos cuenta que quizás para poder movernos en el mundo ya no podemos hacerlo desde una identidad infantil, adolescente, con reacciones destempladas, ni hacerlo desde el voluntarismo, sino esta cosa como rabiosa, sino que tenemos que hacer algunos ajustes porque en eso consiste ser adulto. Ser adulto no es ser una persona falsa o un autómata o venderse a la sociedad, al sistema, que muchas veces como yo lo escucho en consulta, gente que te dice, no, es que siento que este trabajo es como venderle el alma al diablo, o siento que lo que estoy haciendo como que es como renunciar a mi esencia. Y sí, no quiero decir que no, hay muchas cosas que efectivamente nos van a alejar de nuestra vocación, nos van a alejar de nuestro centro, pero no es trabajo de otra persona más que de mí mismo alinearme con mi vocación y con mi propósito.
Porque nadie más que tú puede realizar tu propósito en este plano. Nadie más que tú tiene esa certeza de que yo no vine a, no sé, pues, a hacer la pieza de un engranaje, sino que vine a cumplir un propósito que es mío, que no me hace mejor que otros, sino que cada uno tiene su propósito, todos somos especiales, todos somos únicos e irrepetibles, pero nadie puede venir a hacerse cargo de tus potenciales y por ende la mayoría de las excusas que nos contamos tienen que ver más con el miedo y con la herida del linaje masculino que con una verdad. Vemos fantasmas, vemos obstáculos, vemos monstruos donde no los hay. Ya acá se trata de la voluntad, se trata de disciplinar nuestra voluntad, se trata de creernos el cuento. Ya hay gente que de repente yo voy a decir esto con mucha autocrítica. Hay veces que uno dice, oye, esa persona tiene mucho menos talento que yo y mira, está logrando tal cosa. Sí, porque esa persona tuvo la valentía de atreverse, de hacerlo. Y tú solo estás pensándolo y apuntando con el dedo a los demás, que criticando, cuestionando. Y hay siempre que reconocer la valentía de otros, la capacidad de osar, la osadía de salir al mundo y decir, quizás, sí, quizás no soy tan inteligente, porque esto no es una competencia. Esas comparaciones vienen del ego. Yo tengo que afirmar lo que yo soy, no tengo que probarle nada a nadie más. Si estoy en la comparación, es porque en el fondo estoy buscando excusas para no avanzar, estoy buscando excusas para sentir que a mí la vida me la hizo más difícil, que mi esfuerzo vale más que el tuyo porque tú naciste en una familia con plata y yo me he esforzado tanto por salir adelante. Eso es ego. No podemos seguir contándonos el cuento de pobrecito, de mi pobre historia, y esperar que la vida nos ponga como algodones en el camino para que sea más fácil. Porque eso es una herida, eso es una actitud infantil. Tengo que pararme en el mundo con determinación, conectado con mi verdad, con mi propósito, y tengo también que ser capaz de reconocer cuando mi ego me está jugando en contra, cuando me estoy autosaboteando, cuando estoy buscando excusas, cuando le estoy dando el poder a otros, cuando estoy delegando mi responsabilidad, cuando no estoy siendo disciplinado, cuando no estoy cumpliendo con mis propios objetivos y mis propias metas. No podemos siempre culpar a los demás y parte de ser adulto es hacerse 100% responsable de nuestra vida. Así que les dejo acá este pequeño análisis respecto de algunos arquetipos masculinos adultos y otros arquetipos que son más en la búsqueda, que se asocia un poco a la juventud, a la adolescencia, que tiene que ver un poco con los caballeros, con el mago, con el carro, que son personas que están en una formación de su identidad y de su personalidad y que están buscando su lugar en el mundo. El problema acá, y yo siento que el diablo siempre es la clave, porque sabemos que es mi carta favorita, el problema acá es el sistema de valores, porque si yo quiero ir al mundo, pero a mí los valores con los que yo veo el mundo no me hace sentido, quizás yo no me voy a sentir como con ganas de participar de eso y voy a estar como en una especie de periferia, en un registro más under, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es atrevernos, y esto suena muy bonito, yo sé, en la práctica quizás es más difícil, atrevernos a cambiar el mundo a través de nuestra presencia, de nuestra conciencia, de nuestras acciones. Quizás tú puedes decir, pero ¿cómo yo individualmente voy a cambiar el mundo? No, individualmente no, pero la suma de una conciencia más la suma de otra conciencia más la suma es el trabajo en red, es el trabajo colectivo, de conciencia colectiva, que es lo que nos lleva finalmente a entender una carta como la estrella, que estamos todos construyendo bajo una nueva conciencia, bajo un nuevo diseño. Ese es el cambio que necesitamos. Pero si yo digo, bueno, el mundo es así, yo no voy a cambiar, es que la economía, es que la sociedad, es que la política, yo estoy descansando en otros, estoy dando mi poder y estoy renunciando a mi capacidad de transformar la realidad y mi realidad inicialmente.